Aquí vamos a empezar a analizar algunas imágenes, algunas son fotografías, otras son viñetas de algunos cómics que vamos a tomar. Y lo siguiente es, digamos, una especie de análisis por cada una de las imágenes para saber cómo funciona la perspectiva una vez que ya aprendimos a utilizarla, a dibujar escenarios y estructuras en perspectiva. Ahora vamos a analizar estas imágenes para que nos podamos dar cuenta qué imágenes la estamos viendo desde un punto de fuga, qué imágenes la estamos viendo desde dos puntos de fuga y desde tres puntos de fuga. En esta imagen que tenemos aquí es una fotografía, se ve claramente que es un punto de fuga, es una calle fugada hacia el centro. Y si la queremos analizar, vamos a bajar un poco el tono de la foto, simplemente para que no nos estorbe a la vista. Vamos a agarrar un color azul y aquí podemos más o menos definir a qué altura va a estar nuestra línea de horizonte. Voy a marcar la línea de horizonte con color rojo primero, y luego el punto donde van a salir nuestras líneas de fuga, vamos a ubicarlo, eh, pero para esto yo tengo que utilizar un par de líneas de las que están aquí para saber exactamente dónde convergen todas. Puedo usar esta y puedo usar, por ejemplo, esta que está aquí. Entonces, justamente, si se dan cuenta, sí cruza la línea roja que yo había marcado. Más o menos a simple vista pude observar que ahí estaba la línea de horizonte. Y aquí vamos a marcar nuestro punto de fuga. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí como se puede analizar en esta imagen, en esta fotografía, vemos que todas las líneas van a partir de ahí. Es digamos, la forma de perspectiva mucho más sencilla, porque es un solo punto. Sin embargo, hay que tomar mucho en cuenta que hay que hacer líneas paralelas. Lo voy a poner con un color verde. Recuerden que estas líneas paralelas, en el caso de hacer el trabajo sobre papel, con escuadras y reglas, estas líneas paralelas que vemos aquí las tenemos que hacer o las tenemos que dibujar con apoyándonos de las escuadras, como les enseñé anteriormente. Y bueno, probablemente aquí no es tan paralela, si se dan cuenta. Una línea paralela sería así, está un poco abierta hacia el centro, hacia la derecha. Pero eso es porque pues las construcciones, sobre todo en fotografías, no son perfectas. Algunas tienen algunas hendiduras, algunos edificios por el peso se hunden en la tierra y entonces varía un poco. Las líneas ya no son tan paralelas como cuando son nuevos los edificios. Pero bueno, digamos que tomando en cuenta, entonces tenemos en el punto de fuga, tenemos que tener en cuenta estos elementos. El primero es la línea de horizonte, la que está marcada en rojo. El punto de fuga, lo que está marcado en el punto azul. Las líneas que están marcadas también en azul, que van a ser las líneas que van a fugarse hasta el punto de horizonte. Y las líneas verdes, que son nuestras líneas paralelas. Aquí las tenemos, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Aquí es una ilustración, es un cómic, es una viñeta de uno de mis libros. Y vamos a analizar también esta imagen, igual con los mismos colores. Vamos a tomar un azul. La línea de perspectiva más o menos llega a esta altura, aproximadamente. Vamos a comprobarlo con las líneas. Sí, efectivamente aquí llega el punto de fuga. Aquí tenemos el punto de fuga que yo anteriormente dibujé antes de comenzar
a trazar esta viñeta. Obviamente todas estas líneas ustedes ya no las ven, yo ya las he borrado de mi dibujo anteriormente, y lo único que pueden ver ya es el trabajo terminado. Pero esas serían las líneas que yo utilicé para realizar esta viñeta. Bueno, aquí lo único que me faltaría, o que me equivoqué, fue que la línea de horizonte más bien tendría que ir en rojo para que concuerde con el ejercicio anterior. Y en verde recordemos que vamos a poner las líneas paralelas, que serían las líneas verticales. Del mismo modo, aquí si se dan cuenta, algunas líneas no son tan verticales y tan paralelas. Esto es también a propósito un poco como para el estilo que traté de manejar. Y también las otras líneas paralelas que vamos a marcar también son las que van horizontales, que recuerden que también esas hay que apoyarse con las escuadras, y que además nos vamos a tomar como referencia la línea de horizonte para hacer estas líneas paralelas. Tienen que ser paralelas a la línea de horizonte. Y si se dan cuenta, bueno, aquí en el detalle de las ventanas, todas las líneas hasta los barrotes convergen en el punto de fuga. Todas y cada una de las líneas tienen que converger, o tienen que unirse al fondo hasta el punto de fuga. Okay, vamos a la siguiente imagen. Sería esta otra foto que tenemos acá. Vamos a ubicar la línea de horizonte, que es donde, con estas dos líneas que tenemos aquí de la banqueta, ahí estaría nuestro punto de fuga, nuestra línea de horizonte. Esa es la línea de horizonte, y todas las líneas que van a fugar del punto van a llegar justamente ahí, hasta las líneas que están marcadas en la calle. Si se dan cuenta, las líneas que están pintadas en el piso, y también las líneas de los carros. Más adelante vamos a ver el dibujo de vehículos, y también perspectiva en dibujo de vehículos, llegan ahí. Únicamente marcamos rápidamente las líneas paralelas, y nos damos cuenta que del mismo modo son las líneas que nosotros vamos a dibujar cuando estamos haciendo un punto de fuga, y las horizontales que son paralelas a nuestra línea de horizonte. ¿Okay? Bueno, esto es en la cuestión de un solo punto de fuga. Como ya vimos anteriormente, cuando una fotografía o un dibujo tiene más de un punto de fuga, también podemos, primero que nada, bueno, aquí yo ya marqué los puntos de fuga, ya los marqué. Aquí está el punto, este sería el punto 1, o el 2, como quieran, el punto 2. ¿Okay? Y la línea de horizonte, bueno, aquí va a ser mucho más fácil reconocerla porque yo ya marqué los puntos. Sería de este punto al otro. Esa sería nuestra línea de horizonte. Vamos a marcarla un poco más gruesa para que se vea. Esa sería la línea de horizonte de esta viñeta. Entonces vamos a marcar con color azul para comprobar que sí, realmente desde estos dos puntos estamos viendo las líneas. Y aquí podemos ver cómo justamente todas las líneas, que en este caso tendrían que ser paralelas, van a llegar al fondo hacia uno de los puntos. 1, 2. Y si se dan cuenta, el punto número 2 fuga como si estuviéramos viéndolo de frente, como si fuera un solo punto de fuga. Y entonces es aquí cuando tenemos otro tipo de
de perspectiva, si se dan cuenta, en la que ya nada más no solo estamos viendo una esquina, sino estamos viendo una esquina más la parte de la otra calle de este lado. Es una panorámica mucho más abierta y ya únicamente las líneas paralelas que tenemos que o que tendremos que encontrar o que tenemos que analizar son las verticales, que recuerden, si lo estuviéramos haciendo en papel tendríamos que usar las escuadras apoyándonos para sacar las líneas paralelas, y esa sería más o menos como la estructura que el dibujante que hizo esta viñeta utilizó para realizar esta perspectiva. La siguiente es otra fotografía. Esta está mucho más sencilla, es solamente una construcción. Podemos hasta definir una caja. Vamos a marcar nada más la línea de horizonte, que sería ahí, que recuerden, la línea de horizonte es el punto de vista de la persona que está viendo, o desde el punto donde se está tomando la foto en este caso. Y nuevamente vamos a marcar las líneas que van a fugar de ambos puntos, del 1 y del 2. Recordemos que esta es una perspectiva desde dos puntos de vista solamente. Aquí, si se dan cuenta, no es completamente paralela esta línea. Quiere decir que puede ser que esté en una bajada esta edificación que estamos viendo aquí, y por lo mismo esta línea de aquí, que voy a marcar en violeta, esta línea de aquí y esta línea de acá, si la viéramos nosotros de frente completamente, veríamos que no son paralelas por la marca que está aquí. No coincide, esta línea no coincide con el punto de fuga. Eso también puede pasar en algunas construcciones. Bueno, y nada más, finalmente marcar las líneas paralelas verticales. Hasta en el árbol hay líneas verticales que van paralelas al edificio, los edificios de atrás también. Bueno, vamos con la siguiente imagen, que sería esta otra fotografía. Aquí, si nos damos cuenta, el punto de fuga, los dos puntos de fuga salen demasiado, se alejan bastante, y por eso vuelvo a repetir, no necesariamente los puntos de fuga, cuando dibujan ustedes una viñeta o un cómic, no necesariamente los puntos de fuga tienen que estar adentro del dibujo o adentro de la viñeta, pueden estar alejados. Muchas veces el punto de fuga hasta se sale del papel, si es que están haciendo una panorámica muy abierta. Y bueno, aquí lo recomendable podría ser que peguen su hoja de papel, la fijen en una tabla, y con algún marcador con el que puedan borrar después su tabla, o en este caso puede ser alguna marca, marcar. Supongamos que nuestra tabla de dibujo llegara más o menos, bueno, vamos a hacer un poco transparente, pero supongamos que la tabla de dibujo es lo blanco de nuestro lienzo en esta figura. Es la mesa de dibujo es lo blanco, y nuestra hoja de papel sería el cuadro, el rectángulo azul que puse atrás. Y si se dan cuenta, los puntos de fuga salen del papel. Entonces aquí podríamos poner una marca con algún color que podamos borrar después de la mesa, para guiarnos en nuestros puntos de fuga. ¿Okay? Entonces, bueno, eso nada más es una recomendación. Y siguiendo con el análisis de nuestras fotos y nuestras ilustraciones,
vamos a darnos cuenta que efectivamente todas las líneas van a coincidir en los puntos de fuga, en los dos puntos de fuga que tenemos aquí. Las líneas que están marcadas en el piso van a coincidir, y finalmente las líneas horizontales, digo verticales, perdón, que cuando usamos dos puntos de fuga únicamente recordemos que vamos a marcar solo las líneas verticales con paralelas, las demás van a salir de los puntos de fuga. Y bueno, pasamos a los tres puntos de fuga. Recuerden que este tipo de perspectivas no es tan común en los cómics, casi no la van a encontrar, sin embargo sí la van a necesitar. Por ejemplo, esta fotografía que está aquí está tomada de abajo hacia arriba, un edificio, y está tomada desde un ángulo muy acercado al edificio que estamos viendo, está tomada desde la banqueta, y entonces aquí podemos apreciar justamente cómo se abren las líneas. Ya no hay líneas paralelas, sino que como estamos viendo desde muy cerca, las líneas que deberían ser paralelas se abren, se van abriendo hasta nuestra visión, y todas convergen en un punto. Okay, ese sería el primer punto. El punto 2 marcaría estas otras líneas. Ya no va a haber líneas paralelas, lo vuelvo a reiterar. Todas las líneas van a fugar desde uno de los puntos, uno de los tres puntos. Y el tercer punto, que serían estas otras líneas, vamos, si quieren, a apagar estas líneas de acá. Bueno, solamente vamos a marcar el punto. Vamos a apagar las líneas para que ustedes puedan apreciar cómo justamente estas líneas llegan desde el punto 3, digamos. Si por ejemplo hay una línea que no coincide en el punto de fuga, en este caso los cables sí están coincidiendo, pero en caso de que notaran alguna que no, quiere decir, nuevamente lo reitero, que no es paralela, si viéramos la edificación de frente. Entonces bueno, aquí ya aprendí otra vez la capa de los tres puntos de fuga, y esta sería la estructura que siguió esta perspectiva, esta fotografía. Vamos finalmente con un dibujo de una viñeta de un cómic. Si nos damos cuenta, es una perspectiva muy impresionante, pero regularmente es así como, por ejemplo, nosotros vemos los edificios cuando volteamos hacia arriba. Regularmente esa es la perspectiva que va a tener nuestro punto de vista. Entonces aquí simplemente vamos a volver a hacer lo mismo. Recuerden que en el ejemplo que pusimos cuando estábamos dibujando en el escritorio, lo estábamos haciendo al revés, desde arriba hacia abajo. O sea, el punto de vista de la persona que estaba viendo esa imagen estaba de arriba hacia abajo, pero también se puede de abajo hacia arriba, poniendo el punto de fuga del otro lado. Ahí está uno. Aquí tendríamos el otro, que serían los detalles de las ventanas.
Si se dan cuenta, es un poco laborioso lo que les comentaba anteriormente. Obviamente, todas y cada una de estas ventanas que el dibujante hizo en estos edificios tienen que ser sacadas del punto de fuga que marcamos, porque si no, si las sacamos, digamos, a ojo o, o por pura intuición, probablemente nos vayan a quedar chuecas y a la hora de la ilustración final no van a quedar como nosotros quisiéramos. Entonces estas líneas de acá vienen desde este punto. Podemos apagar las anteriores para que no nos interrumpan. Y nuevamente vemos que cada uno de los detalles de la construcción van a venir desde el punto de fuga, desde uno de los 3 puntos de fuga. Ahí estaría. Ahí tenemos la estructura que usó el dibujante para hacer esta perspectiva.